vida de la célula. A través de la membrana, la célula realiza una serie de funciones tan relevantes como la nutrición y el intercambio de sustancias. Pero también, la membrana ayuda a proteger a la célula, la delimita y le permite relacionarse con otras células. Además, en su interior contiene una serie de estructuras que realizan todas las funciones celulares. Estas estructuras diminutas y a la vez importantísimas reciben el nombre de organelos. A pesar de sus notables diferencias, todos los organismos de los 5 reinos en que se clasifican los seres vivos comparten un rasgo en común. Y este rasgo común es que todos ellos, sin distinción, están formados por células. Con base en lo anterior, los científicos han definido a la célula como la unidad anatómica, fisiológica y de origen de todo ser vivo. Así las cosas, es imposible encontrar un solo organismo vivo que no esté integrado por células. Aunque existen muchas otras clasificaciones de acuerdo con su contenido y su estructura, se considera que existen 2 tipos de células: las células procariontes y las células eucariontes. Ambos tipos de células comparten ciertas características. Por ejemplo, su material genético, la herencia, está formado por ácido desoxirribonucleico, tienen membranas estructuralmente iguales y su metabolismo es muy semejante. Sin embargo, también guardan entre sí importantes diferencias. La más relevante de ellas consiste en que las procariontes no tienen núcleo y las eucariontes sí. De esta característica se deriva precisamente el nombre de estos tipos de células. La palabra procarionte proviene del griego pro, que significa antes, y de carión, que significa núcleo. Así, procarionte quiere decir antes del núcleo. El término eucarionte también proviene del griego. Eu significa verdadero y carión, como ya hemos dicho, quiere decir núcleo. Entonces, eucarionte quiere decir verdadero núcleo. Bueno, hemos visto la distinción básica entre eucariontes y procariontes. Ahora es tiempo de ir más a fondo. Las células procariontes son las más pequeñas que existen. Miden menos de 5 micrómetros, son extremadamente sencillas y su estructura interna es muy simple. Como dijimos con anterioridad, uno de los rasgos característicos de las procariontes es que carecen de núcleo. Por lo mismo, su material genético está disperso en el citoplasma. Dicho material genético se halla formado únicamente por una cadena de ácido desoxirribonucleico. Las células procariontes solo se encuentran en seres unicelulares. Se cree que las primeras manifestaciones de vida correspondieron a organismos formados por una célula procarionte. El reino Monera es el único donde hay organismos constituidos por células procariontes. Dentro de este reino pueden distinguirse 2 tipos de seres, las bacterias y las cianobacterias, estas últimas conocidas también como algas verde-azules. El caso de las cianobacterias es bastante ejemplar y nos ayudará a conocer otra característica de las procariontes. Tal característica consiste en que las células procariontes carecen de organelos especializados para realizar sus funciones vitales. Tras esta aclaración, regresemos con las cianobacterias. Estos seres poseen clorofila, pero carecen de cloroplastos. La clorofila es un pigmento para la fotosíntesis presente también en las plantas. La gran diferencia radica en que las cianobacterias no tienen cloroplastos, un tipo de organelos especializados que sí están presentes en las plantas. Esto cambia totalmente la manera en que una célula realiza sus funciones. Por ejemplo, en la cianobacteria, que cuenta con la clorofila pero no con los cloroplastos, la fotosíntesis se realiza en toda la célula. En cambio, en la planta, la fotosíntesis únicamente tiene lugar en los cloroplastos. Por lo general, cuando varios organismos constituidos por células procariontes se asocian, forman colonias, como las colonias de estafilococos.
En cambio, como veremos más adelante, cuando las células eucariontes se asocian, integran lo que conocemos como tejidos. Las células eucariontes son el resultado de la evolución de las procariontes. Se cree que tal proceso evolutivo tuvo lugar a lo largo de más de 2 billones de años. La propiedad distintiva de las eucariontes es que su material genético se localiza dentro de un núcleo delimitado por la membrana nuclear. Es precisamente el núcleo lo que diferencia a una célula eucarionte de una procarionte. En las eucariontes, la composición genética del ácido desoxirribonucleico es bastante compleja, pues está estructurada en varias cadenas de gran longitud. Las células eucariontes son de mayor tamaño que las procariontes. Además, son las células características de los seres unicelulares y pluricelulares de los reinos Protista, Fungi, Animalia y Plantae. La complejidad de las eucariontes reside en que tienen organelos especializados en una función determinada. Por ejemplo, las mitocondrias son organelos especializados en la respiración. Es solo a través de las mitocondrias que una célula eucarionte respira.